Vamos a comenzar con esta segunda parte de identidades trigonométricas, que ya la vez pasada algunas deducciones de identidades trigonométricas, y para la clase de hoy voy a seguir apoyándome en el libro de Tsiolkovsky, que es realmente un libro grandioso. Voy a comenzar primero con los objetivos de la clase. Bueno, en general el objetivo del día de hoy es introducir otro tipo de identidades trigonométricas que tienen que ver con múltiplos de un ángulo. Estas identidades solo quiero que las recordemos, las vamos a tener aquí, se van a ir acumulando. Esta ya es la colección de identidades, en particular las fórmulas de cofunciones. El conjunto de identidades que revisamos la clase pasada fueron estas, en particular la número 3, que tiene que ver con que se dedujo a partir del diagrama. Y las demás surgen como consecuencia. Estas dos últimas, que ya no revisé la clase pasada, se pueden obtener haciendo los cocientes. La tangente sabemos que es seno sobre coseno, seno de u más b entre coseno de u más b, y bueno, se hace ahí un poco de álgebra y se llega a estas expresiones. Ya no me voy a detener el día de hoy en esa parte, pero quiero que trabajemos sobre las identidades del ángulo doble, en particular con la función seno. Y para ello, pues vamos a apoyarnos en el hecho de que 2u es la suma de u más u. Tenemos una expresión, ya una identidad trigonométrica, que nos dice cómo se representa la función seno de la suma de dos ángulos de u más u b. Bueno, vamos a usar esta misma expresión, pero ahora vamos a suponer que los dos ángulos tienen el mismo valor. Por ejemplo, cada uno de ellos vale u simplemente. Voy a sustituir u en lugar de v en esta identidad. Entonces sustituyo u y aquí sustituyo u. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos queda como resultado de sustituir el ángulo u? Nos quedaría lo siguiente: seno de u, esto es seno de u, que multiplica a coseno de u más coseno de u por seno de u. Coseno de u por seno de u. Ajá. Observen que estos productos son pues el mismo, seno de u por coseno de u, seno de u por coseno de u, en otro orden, pero es equivalente. Eso significa que puedo simplificarlas y esta cantidad quedaría como 2 veces seno de u por coseno de u. Este es el resultado del seno del ángulo doble, 2 veces u. Los chicos caen en estos tropiezos de, por ejemplo, observan la función seno de 2u y la escriben como 2 veces seno de u. Ajá. Como si el 2 fuese un factor ahí de toda la función, que simplemente puedo dejar fuera de la función seno. Esto se puede hacer cuando una función es lineal. Las funciones trigonométricas no son para nada lineales. Entonces, no puedo manipular el 2 que se encuentra en el argumento de la función seno, no lo puedo multiplicar como un factor, no lo puedo tratar como si fuera un factor. Ajá. Es bien importante que comprendamos esto, ¿okay? Porque no es posible. Ajá. Observen cuál es la equivalencia de seno de 2u, ya lo hemos visto. No es simplemente 2 veces seno de u, hay otra cosa aparte por el hecho de pues, esta identidad trigonométrica. Entonces, es fundamental, ajá, que no tratemos a los argumentos como si fueran simplemente expresiones que puedo manejar como en álgebra sin tomar en cuenta cómo es la función trigonométrica. Yo, cuando estoy en este tema, siempre les digo una frase que, bueno, espero que se les quede grabada cuando quieran hacer eso. El argumento de una función trigonométrica no se puede tocar, no se puede cambiar, no se puede manipular si no es a través de una identidad trigonométrica. Es la única forma en la que yo puedo modificar este ángulo por otro ángulo, pero
debo de usarlo, debo de modificarlo a partir de una identidad trigonométrica. Ajá. Vean cómo el argumento de la función trigonométrica, que es 2u, ha cambiado por u para el caso de las dos funciones, tanto seno para coseno. Ajá. Pero bueno, ese efecto viene en toda la función. Se compensa por todo lo que está alrededor. No puedo manipularlos así, simplemente como en funciones lineales. Vamos a encontrar ahora una expresión para el coseno de 2 veces el ángulo u. Eso lo hacemos con la separación aquí de coseno, como u más u, que es 2u. Y ahora nos vamos a apoyar en la suma aquí, el coseno de la suma de un ángulo. Vamos a tomar el caso particular en que v es exactamente igual a u. Tengo entonces u y u. Vamos a sustituir, tengo coseno de u por coseno de u también. Entonces esto es igual a coseno de u por coseno de u. Vamos a ver qué sigue. Coseno de u por coseno de u. Menos seno de u por seno de u. Menos seno de u por seno de u. Es decir, el primer producto es coseno cuadrado de u y se resta el seno cuadrado de u. Esa es una de las primeras formas de escribir el coseno del ángulo doble. Vamos a ver dos más a partir de lo que acabamos de obtener. Es bien importante recordar que no es lo mismo que yo escriba el cuadrado en el coseno a que lo escriba en el argumento. Esto es algo de lo que corregí en la tarea, les puse por ahí una observación, porque no es lo mismo que el cuadrado lo tenga dentro de, es decir, en la función, en la propia función, a tenerlo en el argumento. Es completamente distinto. Este segundo término significa que lo que estoy elevando al cuadrado es el ángulo y después obtengo el coseno. Esta expresión significa que es la función completa coseno de u elevada al cuadrado. Es diferente. Y por ahora todo lo que hemos necesitado es solamente de este tipo, no hemos elevado al ángulo, al cuadrado. Entonces es importante hacer la aclaración, como lo habíamos hecho por ahí en alguna clase anterior, pero pues quizá a veces no lo recuerdan y pues es importante. Vamos, bueno, aquí esta es la identidad que acabo de obtener. Muy bien, ahí está. Esa es una de las formas de escribir al coseno de 2 veces u. Vamos a encontrar un par de maneras más de reescribir el coseno de 2u y lo voy a hacer a partir de esta expresión. Vean que aquí ya he escrito esto que acabamos de obtener, coseno cuadrado de u menos seno cuadrado de u, ¿vale? Esto es lo que escribimos. Ahora, la siguiente forma de representar el coseno de u la voy a encontrar a partir de sustituir lo que vale seno cuadrado de la identidad pitagórica primera, ¿se acuerdan? De hecho, varios la usaron ahora para la tarea. Esta función seno cuadrado de u corresponde a 1 menos coseno cuadrado de u. Lo que voy a hacer es multiplicar el menos 1 que está fuera de la función. Entonces tengo coseno cuadrado de u menos 1 más coseno cuadrado de u, y como hicimos también en la expresión anterior cuando habían términos semejantes, los sumamos. Aquí coseno cuadrado de u más coseno cuadrado de u es 2 veces coseno cuadrado de u menos 1. Esta es otra forma de escribir al coseno del ángulo doble, de 2 veces u.
y también forma parte de nuestro conjunto de identidades. Bueno, ahora vamos a hacer un procedimiento semejante. El punto de partida nuevamente es la identidad que acabamos aquí de obtener en la página anterior. Y ahora vamos no a sustituir seno cuadrado de u, sino a coseno cuadrado de u. Aquí todo este coseno cuadrado es equivalente a 1 menos seno cuadrado de u. Como ya no tiene un factor fuera, no necesito el paréntesis ahí, lo dejo simplemente como 1 menos seno cuadrado de u. Vamos a simplificar. Observen que hay menos seno cuadrado de u menos seno cuadrado de u. Eso significa que podemos simplificar porque son términos semejantes. Esto es 1 menos 2 seno cuadrado de u. Y esta es otra forma de escribir al coseno de 2 veces u. Ahí está. Coseno de 2. Bueno, ahora toca el turno a la tangente de 2 veces u. Y la tangente de 2u la vamos a encontrar separando el argumento 2u como u más u. Voy a usar esta identidad de las que les hablé al inicio de la clase, en donde, bueno, ya no le hicimos la clase anterior, les dije a grandes rasgos cómo se obtienen, pero vamos a usarla hoy para calcular la tangente del ángulo doble, 2 veces u. Y lo haremos de la misma forma, considerando que en particular el ángulo v coincide con el ángulo u. Entonces voy a sustituir aquí u y acá también u. Me va a quedar tangente de u más tangente de u en el numerador y en el denominador 1 menos tangente de u por tangente de u. Eso es justamente lo que tenemos acá. Ahí está. Simplemente al sustituir u se encuentra esa expresión. Ahora lo que vamos a hacer es simplificarla. Observamos que hay términos semejantes. Aquí tangente de u más tangente de u es 2 veces tangente de u. Y en el denominador 1 menos tangente de u por tangente de u es tangente de u elevada al cuadrado o tangente cuadrada de u. Ahí está. A eso equivale la tangente del ángulo doble, 2 veces u. Y esta es nuestra identidad. ¿Por qué es una identidad y no una ecuación? En este caso, pues, vemos la igualdad. Esa igualdad puede ser una ecuación, a veces puede ser una identidad. Okay, vamos a usar las identidades o algunas de las identidades que acabamos de estudiar para verificar identidades que nos proponen aquí. Entonces, vamos, por ejemplo, con la función, con la identidad de seno del ángulo doble. Si vemos cómo se relacionan estas dos cantidades, déjenme nada más un segundito, aquí escribí el ángulo de manera errónea. Este ángulo debe de ser 5 también. Copié mal este ejercicio. Vamos a usar esta identidad. 2 veces seno de u por coseno de u igual a seno de 2 veces u. Solo que aquí escribí mal el ángulo, déjenme corregirlo. Este debe de ser 5 también, que es la mitad de 10. Ahí está. Ahora sí. Pues bueno, la verificación usando la identidad es prácticamente inmediata. Recordamos que el seno de 2 veces, aquí podemos escribir 2 veces 5 teta, que es el ángulo
Ajá, sería como el correspondiente u en la identidad. Recordemos que seno de 2 veces u equivale a 2 veces seno de u, que es 5 teta, por coseno del ángulo u, que es 5 teta. Bueno, ahí no había que hacer mucho, solamente ubicar cuál es la identidad que nos va a servir para verificar lo que tenemos. Entonces esto es u y esto también es u. Ahí está. Muy bien. Bueno, no tuvimos que hacer demasiado. Vamos con la siguiente identidad para el caso del coseno. Veamos, siempre es importante ver cómo se relaciona, o sea, cómo están relacionadas las expresiones en la identidad para ver qué tipo de identidad vamos a usar. Si recuerdan, en las identidades de la clase pasada todas tenían el mismo argumento. Esto, cuando ya tenemos, digamos, ahora toda nuestra gama de identidades trigonométricas, nos va a ayudar a decidir, o sea, el argumento nos va a ayudar a decidir qué tipo de identidad requiero para verificar esa identidad, esa igualdad. Si observo que el argumento es el mismo, pues entonces no me voy a ir por una identidad de este tipo, de las de ángulo múltiplo de un ángulo. Me voy a ir por ejemplo, las de la clase pasada, ¿no? En donde teníamos, no sé, ángulos diferentes, la suma, etc. Pero aquí observamos que el ángulo, por ejemplo, de la derecha es la mitad, es el doble que en el de la izquierda. Entonces significa que debemos usar alguna identidad para que relacione un ángulo y la mitad de ese ángulo, ¿no? O un ángulo y el doble de ese ángulo, pues son equivalentes. Voy a regresar a la lista de identidades para ver cuál es la que nos puede ayudar. Es el coseno del ángulo doble. Recuerden que tenemos el coseno del ángulo doble en distintas versiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la diferencia de coseno cuadrado menos seno cuadrado. Me parece que esta sería la forma más adecuada. Sí, ahí está. Entonces, el coseno de 6x es el coseno de 2 por 2x. Este ángulo 2x es el que haría el papel de u en la identidad que escribimos. Este sería el u. Y el resultado, pues es el coseno cuadrado de ese ángulo u, que es 2x. No, perdón, aquí escribí un factor mal. Este es 3. Acá. 3. Y también para el coseno cuadrado, pues entonces el argumento es 3x menos el seno cuadrado. Prácticamente ahí la verificación es inmediata. Tienen la misma estructura que la identidad ya directa, ¿no? Entonces esta es u y esta otra también es u. Ahí está. ¿En el seno igual sería 3x o sería 2x por 3 por 2? No, sí sería 2, nada más 3, pero aquí me falta el cuadrado. Esta u es la misma. Si quieren regresamos a la identidad. Aquí la tenemos. Esta es la identidad que estoy usando. U es 3x, aquí es 3x. Multiplicado por 2 son 6x. Entonces u aquí será 3x y 3x. El coseno y el seno se restan, pero cada uno va elevado al cuadrado. Entonces, ahí está. Este es u, sigue siendo u y u aquí también.
y se restan coseno cuadrado menos seno cuadrado. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. El seno de 3u. Tenemos que verificar que corresponde a seno de u multiplicado por 3 menos 4 veces seno cuadrado de u. Observen que aquí de 3u, que es originalmente el argumento de la función seno, se llega a u simplemente. O sea, no, ni siquiera se parte a la mitad, se llega a u. No tenemos una identidad como para la tercera parte de un ángulo. Pero lo que podríamos hacer es lo siguiente. Voy a escribir 3u, así como cuando queríamos, por ejemplo, 2u lo separaba como u más u. En este caso, 3u lo voy a separar como 2 veces u más u solamente. Entonces, seno de 3u es igual a seno de u más 2 veces u. La voy a separar primero en esta suma. Bueno, ahora voy a usar la identidad del seno de la suma de dos ángulos. Voy a regresar, por eso fue importante traer también aquí las identidades que ya habíamos verificado la clase pasada. El seno de la suma, veamos, son los productos seno de u, coseno de v, y luego cambia coseno de u, seno de v. Esta es la que vamos a usar. En el caso de v, pues la vamos a sustituir por 2 veces u. O sea, aquí tendremos u y 2 veces u. Entonces va a quedar seno de u, coseno de 2u, más coseno de u, seno de 2u. Así es como va a quedar. Vamos a escribir todo esto en nuestro ejercicio. Aquí. Ok, vamos a continuar. Entonces, esto será el producto de seno de u por coseno de 2u, que es este ángulo, por coseno de 2u más coseno de u por seno de 2u. Ahí está. Muy bien. Bueno, lo siguiente es usar una identidad para coseno de 2u y una identidad para seno de 2u, que son justamente las que trabajamos ya el día de hoy. Voy a usar una identidad para coseno de 2u. Coseno de 2u, de hecho tenemos 3 maneras de representar al coseno de 2u. Vamos a usar una de ellas, que es la siguiente. Voy a usar coseno de 2u de la siguiente forma. 1 menos 2 veces seno cuadrado de u. Voy a usar esta identidad. Coseno de 2u, 1 menos 2 seno cuadrado de u. Aquí está. 1 menos 2. 1 menos 2 seno cuadrado de u. Ya tenemos esa sustitución. Ahora vamos con la sustitución de seno de 2u. Voy a usar otra identidad para el seno de 2u, que fue la primera que trabajamos en la clase del día de hoy. Aquí está, seno de 2u corresponde a 2 veces seno de u por coseno de u.
la voy a escribir. Ahí. 2 veces seno de u. A veces lo escribo en inglés, a veces en español. Perdón, a veces debería de conservar la misma notación siempre, pero luego lo olvido. Seno de u, coseno de u. Ajá. Muy bien. Bueno, lo que debo de tener en mente cuando necesito verificar una identidad es ver la estructura que tiene el resultado al que quiero llegar. Aquí, si ustedes observan el lado derecho de la identidad, necesito tener factorizado seno de u. Ajá. Entonces, debo de buscar que en cada uno de estos términos tenga justamente esa expresión, seno de u. Ya la tengo en el primero, ahí está, seno de u, y también ya aparece en la segunda expresión, seno de u. Entonces voy a factorizar seno de u igual que, o sea, como para ir llevando ya a la expresión, a esta forma que nos piden llevar. Entonces, seno de u, voy a factorizarla, y primero pues escribo este binomio, 1 menos 2 seno cuadrado de u, después escribo a continuación lo que falta para completar este producto, que es 2, primero la constante, coseno por coseno, coseno cuadrado de u. Entonces, la primera parte, que es la factorización de seno de u, ya la tengo. Ya tengo esta expresión. Ahora, debo de llevar a la segunda parte a esta forma. 3 menos 4 veces seno cuadrado de u. Observen que aquí ya no aparece el coseno. Yo aquí todavía tengo un coseno cuadrado. Ya no aparece. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a tratar de escribir esto que falta, o sea, que tiene coseno cuadrado en términos de seno cuadrado, con otra identidad trigonométrica. Entonces me voy guiando en lo que requiero encontrar a partir de ver justamente ese resultado. Entonces, de la identidad pitagórica sabemos que el coseno cuadrado de u es igual a, de hecho, hicimos el despeje también hoy, es igual a, aquí va un 2, voy a escribir el 2, pero voy a abrir un paréntesis porque el coseno cuadrado en función del seno cuadrado es un binomio, entonces necesito que ese 2 multiplique a los dos términos que resultan. 1 menos seno cuadrado de u, seno cuadrado de u, ajá, ahí está, cierro y cierro. Ahora lo que falta es hacer un poquito de álgebra para simplificar esa expresión y que ya se vea como lo que nos están solicitando. Entonces, seno de 3u es igual a seno de u, otra vez cambié, le puse e en vez de i. Si multiplicamos el 2 por cada uno de los términos en el paréntesis, vamos a llegar a lo siguiente. Déjenme escribir esta primera parte, 1 menos 2, 1 menos 2, seno cuadrado de u. Después el 2 que multiplica a 1, 2 por 1, después menos 2 veces seno cuadrado de u.
Ahí está. Muy bien. Ahora, lo que falta es simplificar en el corchete esa expresión. Vamos primero con la parte constante. Hay 1 y 2, son 3 unidades. Ahora observemos la parte que contiene seno cuadrado de u. Aquí está, menos 2 seno cuadrado de u, menos 2 seno cuadrado de u, resulta en menos 4 seno cuadrado de u. Y ya hemos verificado esta identidad. Vamos a regresar para ver que tenga los mismos elementos. Ahí está, seno de u por 3 menos 4 seno cuadrado de u. Y este es el resultado. Ahí está verificado. Bueno, hay una lista todavía más extensa de identidades trigonométricas. La idea de las nuevas identidades es muy semejante. Todas se deducen a partir de los resultados que ya obtuvimos. Y solamente aquí voy a mostrarles un par de listas en donde se observan, por ejemplo, fórmulas de semiángulo, es decir, el ángulo está dividido entre 2, pero la idea es muy semejante a lo que ya pues hemos hecho antes, y simplemente es usar una de las identidades que anteriormente se obtuvo y despejar. ¿Okay? Entonces, se las voy a dejar ahí en las notas, no tienen que copiarlas ahorita. Hay una siguiente lista de fórmulas de producto. Ahora, antes teníamos identidades que iban de una suma, por ejemplo, seno de u más v, y se obtenía como resultado el producto de las funciones seno por coseno. Ahora, esta expresión está escrita como el producto, seno coseno, y el resultado es la suma o resta, dependiendo, de los senos o cosenos, pero de la suma o resta. O sea, ya no aparecen productos aquí de senos o cosenos. Vean cómo se relacionan estas 4 identidades. Ya no tienen a la derecha productos, ¿no? Solamente son sumas o restas, pero el lado izquierdo se forma como el producto de seno por seno por coseno o coseno por coseno. Que también pues resultan muy convenientes para reescribir algunas cantidades. Vamos a hacer algunos ejercicios para practicar. Entonces voy a colocar aquí algunos ejercicios. Voy a comenzar con este tipo de ejercicios en donde nos piden expresar la forma trigonométrica. Voy a comenzar con seno de 7t por seno de t. El resultado debe de quedar escrito como suma o diferencia de los ángulos 7t y t, o sea, de los dos argumentos, pero ya no debe de aparecer el producto. Vamos a usar la última lista de identidades. Ahorita veamos qué es lo que queda. Entonces tenemos aquí seno de u por seno de v. Vamos a buscar una, sería la número 4, donde las dos funciones son seno. Y entonces el resultado es lo siguiente. Esto es un medio. Este medio va a multiplicar. Vamos a abrir aquí un corchete.
vamos a abrir entonces un corchete y quedaría el coseno de la resta u menos v, el coseno de u menos v. Entonces esto es el coseno de u menos v. ¿Cuál sería el ángulo entonces para esta función trigonométrica? ¿Qué tenemos? 7. ¿Cuál? Perdón. 7. Aquí es 7t y aquí es t. Tenemos que restarlos, como lo pide la identidad trigonométrica. 7t menos t nos queda 6t. ¿Ah? Después, menos ahora el coseno, pero ahora de la suma. ¿Ah? Menos el coseno ahora de la suma. ¿Cuál será entonces el argumento de este coseno? 8t. 8t, así es. 8t. Ahí está, 8t. Pues esta es la forma a la que queríamos llegar. Es la indicación que nos daban, expresar como una suma o diferencia. Aquí ya no aparece el producto de las funciones trigonométricas. Vamos con el segundo ejercicio. Para esta expresión tenemos lo siguiente. Aquí es 3 veces el coseno de x multiplicado por el seno de 2x. Vamos a obtener una expresión en donde desaparezca el producto y solamente quede descrito como suma o diferencia de estas funciones seno y coseno. El 3 pues es un factor que puede quedar ahí multiplicando. De hecho, en todas las identidades de este tipo hay un medio. Entonces esto será 3 medios. Y ahora solo vamos a buscar cuál es la identidad que nos sirve. Es el producto de coseno por seno. Podemos usar, por ejemplo, esta, coseno por seno. Tenemos un medio del... Maestra, ¿Cómo? Perdón. Sí, adelante. Perdón, maestra, ¿por qué dijo 3? ¿Me podía repetir por qué dijo 3 medios? Bueno, sí, me adelanté un poquito. Definitivamente el conjunto de identidades que vamos a usar son las de esta lista, aquí. Y en todas ellas hay un medio. Solamente ahorita es donde iba a identificar cuál usar, pero en todas hay un medio. Ese un medio multiplicado por 3, ya lo reescribí aquí, 3 medios. Entonces en el corchete ya nada más voy a escribir la parte de las funciones trigonométricas, pero la constante ya me adelanté a ponerla aquí. Sí, fue por eso. Ok. Ajá. Sí, está bien. Muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Voy a sustituir es coseno de u por seno de v. Coseno de u por seno de v. Ahí está, ¿vale? Usaré esta, pero ya me adelanté con el 1/2, que fue el que escribí antes, y ahora tendría el seno de la suma. Seno de la suma. Ahí está, seno de la suma. ¿Qué argumento va a tener esta función seno? 3x. Así es, 3x, muy bien. 3x. Después, de acuerdo a la identidad, coseno por seno, es la resta de seno de u menos v. Entonces aquí tengo coseno de u, seno... Okay. Entonces voy aquí, menos... A ver, espérenme, Sí, ahí está, menos seno
menos seno y ahora será la resta. La resta de el ángulo que tiene el coseno con el ángulo que tiene el seno. Entonces, ¿qué debería de quedar en esta función seno? Menos X. Menos X. ¿Es de positivo el seno? No. Se deja así. Que aquí, ahorita quedaría así como menos X. Luego ya la vamos a simplificar con otra propiedad, pero por lo pronto quedaría así. Entonces ahí está menos seno y a la resta. Ahora, hay una propiedad de la función seno que tiene que ver con la paridad, ¿se acuerdan? Que también la usamos la clase pasada. ¿Qué tipo de función es la función seno? ¿Es una función par o es una función impar? Impar. Es impar, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con el cambio de signo aquí en el argumento? ¿Qué va a ocurrir con este menos en la función seno? ¿A qué sería equivalente seno de menos x? Toda esta. Así. ¿A qué se... No menos seno. Exactamente, a menos seno de x. Muy bien. Eso es usando la propiedad de que la función seno es una función impar. Entonces, el resultado de esta cantidad es menos seno de x. Como existe otro menos 1 multiplicando fuera de la función seno, menos por menos es más. Y ahora se va a escribir como más seno de x. Ahí está. Y este es el resultado. Ya la expresión se reescribió en términos de suma. En este caso, las dos funciones resultaron ser seno. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Bueno, vamos con el siguiente caso. Ahora, aquí estoy viendo que es como un... Profesora, en el chat escribieron una duda. A ver, vamos a ver. Muchas gracias. De cómo salió el 3. 3x, este primerito. Vamos a ver. ¿Verdad? Este 3x se forma con la suma. Creo que va a ser más conveniente que traiga aquí a la pantalla. Déjenme hacer algo para que quede más claro. Voy a hacer... No tengo ahorita la imagen de esta identidad, pero la voy a traer. La voy a hacer ahorita. Un segundito. Así para que quede más claro y no tenga que brincar de una diapositiva a otra.
Bueno, esta es la identidad que vamos a usar, porque observamos que tiene esta estructura, la expresión que nos dan, coseno de x, seno de x, aquí está, coseno de u, seno de v. Ahora, este v, este es el ángulo de la función seno, para nuestra identidad vale justamente 2x. Toda esta es la v. Bueno, el factor 3 pues se queda ahí. Ahora, al sustituir v por 2x y u por x, nos queda lo siguiente. Aquí tengo x, que es lo que vale u, más lo que vale v, que es 2x, lo debo de sumar. Y es justamente de donde se obtiene 3x, con la suma de x más 2x. Entonces esta suma es 3x. Y la resta, aquí tenemos x, menos, ahora fue 2x, es menos x, y ese menos x es justamente el que coloqué aquí, que después cambió a la parte morada porque la propiedad de por la propiedad de paridad de la función seno. Sí, es de ahí de donde la obtuve. Sí. Muy bien, gracias por avisarme que había en el chat una pregunta, no la había visto. Ahora vamos con algunos ejercicios en donde vamos a expresar como un producto algunas cantidades. La idea es que en estas expresiones pues no aparece el producto como tal y nosotros lo vamos a expresar de esta manera. Entonces aquí tenemos el coseno de 5x menos el coseno de 3x. Bueno, este es el argumento, 5x y 3x. Vamos a expresarlo como producto. Y creo que vamos a hacer lo mismo de traer al frente algunas identidades. Coseno menos seno. Pero no. Vamos a buscar en la lista. ¿Cuál es la que vamos a usar? Parece que tenemos una, esta, bueno, estas son acopladas. Bueno, vamos a usar un par de identidades. Creo que lo que vamos a hacer es observar de una de las identidades que tenemos aquí, cómo sería, por ejemplo, la que tiene, nuestra entidad tiene coseno por coseno, coseno y coseno. En este caso, coseno y coseno la tenemos aquí, coseno y coseno. Se están restando además, ¿no? Se están restando estas dos funciones. Es decir, podríamos usar una identidad como esta. Ahora, ¿qué ángulos u y v
serán, podrían usarse para la identidad que tenemos. Aquí hay 5x y acá 3x. Entonces, u podría ser, o sea, necesito dos ángulos que al sumarlos nos dé 5 y al restarlos nos dé 3. Entonces podría ser como 4, podría ser 4x y 3x. 4x y 1x. Si los sumo, obtengo 5x. Pero si los resto, obtengo 3x, que es justamente lo que nos lo que nos dan como información. En uno de los casos el argumento vale 3x. Observen que aquí en las funciones, en las identidades que tengo aquí en la última, en una se suma, y en otra se resta. Y además ya identificamos que van en signos contrarios, entonces tendría que ser la número 4. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sustituir así como está, como ya seleccionamos u, voy a colocarle aquí, por ejemplo, u, toda esta que sea nuestra u, y esta que sea v. Para que al restar pues sea 3x, aunque están en orden distinto, pero va a ser equivalente. Okay, vamos con esto. Entonces, ya seleccioné u, 4x, v es x. Voy a sustituirlo en esta igualdad. Creo que voy a traer todo esto que escribí a la pantalla. Déjenme nada más recortarlo para que sea más fácil y no esté moviéndome nuevamente. Ahí está. Entonces vamos a traer aquí. Aquí está. Entonces, u será 4x. Voy a escribir, antes de irme a sustituir ya el resultado, primero voy a trabajarlo directamente de la identidad y luego ya despejo lo que necesito. Entonces tengo seno de lo que vale u, pero lo que vale u es 4x, así lo seleccionamos, ¿de acuerdo? Por lo que vale ahora v, seno de v, y seno de v es justamente x. Entonces esto es 1/2. Esto es 1/2 de el coseno, pero ahora es la resta de u menos v. U menos v es 3x, entonces escribiré 3x menos el coseno de u más v. U más v es 5 porque es 4x más x, es 5x. Vean, ya va tomando esa forma que necesitamos. No estoy trabajando sobre la identidad porque de hecho de aquí la voy a despejar, o sea, de la expresión original. Ahora, lo que requiero es prácticamente lo que se encuentra del lado derecho, excepto porque los signos están intercambiados. Pues lo único que voy a hacer es multiplicar toda la igualdad por menos 1, de hecho por menos 2, para que el 2 también lo despeje de ahí. Entonces esto será menos 2
Ajá, multiplico por menos 1 y además por 2. Entonces menos 2 seno de 4x por seno de x y como ya multipliqué por 2, este 2 se convirtió en 1 y al multiplicar por menos 1 el coseno de 3x queda menos, me queda negativo, y el coseno de 5x queda como más. Voy a escribir primero al positivo, coseno de 5x. Y después voy a escribir al negativo, menos coseno de 3x. Ahí está. Bueno, pues justamente este es el resultado que estoy buscando porque nos pedían expresar como producto. Entonces el resultado es menos 2 seno de 4x por seno de x. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Profesora, Sí. ¿por qué fue menos 2 y no 2? ¿Por qué menos 2? Como esta expresión que teníamos, esta de arriba, coseno de 3x menos coseno, es casi igual a la que nosotros estamos buscando, pero está invertida en signo. Aquí el coseno es positivo y aquí es negativo. Aquí el coseno de 5x es positivo y aquí es negativo. Y aquí con el coseno de 3x es menos y aquí es más. Entonces, para llegar a la expresión que nos están pidiendo reescribir en términos de un producto, necesito que esta cantidad quede con signos contrarios. Y para eso es que multiplico toda la ecuación, toda la igualdad, o sea, toda esta la multiplico por menos 2. El menos me va a servir para cambiar los signos y el 2 para quitarme esta fracción 1/2 y que el coeficiente quede como 1. Y entonces al cambiar el signo, pues este menos 2 multiplica a todo este lado izquierdo y queda menos 2 seno de 4x. Aquí el 2 ya se cancela, se vuelve 1 y ahora la expresión me va a quedar con los signos con los que yo necesito dejar esa forma. O sea, esta forma que nos piden reescribir ya tiene ahora sí esta forma final que no tenía antes porque estaban en signos contrarios. Sí, está bien, gracias. Sí, bueno. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, hay un conjunto de identidades, me parece que aquí no les dejé, se relacionan al final, pero creo que es un conjunto distinto. Sí, que tiene que ver son fórmulas que van de suma a productos. Se las voy a dejar en las notas ya completas y ya no vamos a ver la verificación, voy a avanzar un poquito más la siguiente clase al tema de funciones trigonométricas inversas. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, les voy a mandar más tarde, voy a completar el apunte más tarde voy a mandarles el apunte más tarde con las otras fórmulas que necesito agregar. Les voy a mandar ahorita, así de forma inmediata por si quieren verificar algo, pero no va a estar completa, entonces siempre se las envío como
como un material. No sé si han visto las publicaciones, dice material. Estas se las voy a mandar como un mensaje común y ya cuando les envíe el completo se los pongo como material, para que se vea la diferencia. Y ese debe estar completo, pero esto por si quieren hacer algunas notas de lo que hicimos en clase, pues lo pueden tener más pronto, ¿vale? El día de mañana les va a llegar el examen a su correo. Recuerden que este es un examen semanal que pueden responder en un horario que les coloqué ahí, me parece que es de 12 a 9. Esta vez sí voy a cerrar el link. Entonces, una vez que yo haga el aviso oficial de que ya tienen sus correos, o que ya tienen el link en sus correos, si no les ha llegado el correo, me tienen que avisar. Yo voy a estar ahí al pendiente para que se los reenvíe. Pero si no les ha llegado y no me avisan, ahí sí ya no voy a poder hacer nada más, ¿vale? Entonces, por favor, para que estén al pendiente de cuando dé el aviso. Se lo pueden responder incluso en la tarde, noche. Hasta las 9 lo van a tener disponible.